Pueden tomar asientos, queridos hermanos. Damos gracias al Señor que podemos estar aquí. Para algunos una tarde de domingo con lluvia, ¿verdad? Gana de estar en la casita, con una cobijita, en el sillón, sentados. Esperemos que por lo menos prendan el internet y miren el sermón. Pero nosotros queremos reunirnos como iglesia del Señor. Por un lado, porque es nuestro compromiso como miembros en nuestra iglesia, pero también porque deseamos adorar al Señor, ¿verdad? Entonces, creo que es bueno, hermanos, que reflexionemos, porque a veces puede estar el deseo en nuestro corazón de hacer otra cosa y decir, como cantábamos, yo quiero ser cristiano, ¿verdad? Decir, bueno, como cristiano, como discípulos del Señor, queremos hacer su voluntad, entendemos que esta es la voluntad del Señor. Si el Señor resucitado se iba a presentar entre los discípulos esa noche, ¿quién no quisiera estar ahí, verdad? Pero debemos pensar que la presencia del Señor está en medio de su pueblo. Tomás no estuvo y se lo perdió, y después sí estuvo y comprobó cuán mala era su incredulidad. Vamos a abrir nuestras Biblias en Judas. Encima estudiar Judas, ¿verdad? Que es complicado. No se duerman, ¿eh? Hoy los voy a amenazar desde el púlpito para que no se duerman. Somos pocos, así que voy a decir nombres si se duermen. Vamos a leer Judas, todo el capítulo. Dice así la palabra del Señor. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto,
2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a pedir la bendición del Señor. Señor Dios, gracias te damos porque podemos leer esta tu palabra. Concédenos una vez más que podamos recibir, Señor, el mensaje que viene de ti con claridad, que podamos aprender de tu palabra, que podamos recordar las verdades enseñadas y también considerar cómo aplicarla a nuestra propia vida. Ayúdanos, Señor, para que no haya estorbo ni en nuestra mente, ni en nuestro cuerpo, ni nada que nos impida tener comunión contigo y adorarte por medio de la predicación y la escucha de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, vamos a meditar en el día de hoy en los versículos 8 al 10. Leo nuevamente para ustedes, dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Uno de los problemas que podemos tener cuando estudiamos una epístola como esta, y quizás ya tenemos cierto conocimiento bíblico y ya hemos oído la temática de esta carta, que es acerca de los falsos maestros, pudiéramos pensar, decir, bueno, este no es nuestro problema. No soy yo una de esas personas que está en medio de esas iglesias donde estos hombres están allí enseñando sus doctrinas heréticas, sus falsedades, sus engaños. Aunque aclaramos también en su momento de que específicamente esta carta no habla tanto de cuáles eran las doctrinas falsas que ellos transmiten, si son falsos maestros transmiten doctrinas falsas,
Pero alguien pudiera decir entonces, yo no estoy en esa situación, porque más bien quizás algunos hasta salieron de iglesias donde estaban esos falsos maestros. Y ojalá haya personas que escuchando el estudio de Judas puedan reflexionar si es que están en una de esas iglesias donde hay falsos maestros, puede reflexionar y puede darse cuenta que tiene que salir de esas iglesias, que no, allí no va a estar la bendición del Señor. Entonces nosotros debemos pensar esto. Bueno, quizás no es la situación hoy en nuestra iglesia, ojalá no lo sea en el futuro, pero debemos estar formados y entrenados porque pudiera ser que en algún momento haya en una iglesia sana algún falso maestro. Y la iglesia tiene que poder discernir en quiénes son los verdaderos maestros de los falsos maestros. Entonces, por un lado, es nuestro entendimiento de lo que dice la palabra para nuestra situación particular. Pero también podemos pensar en que aprendemos lo que nos dice la Escritura para también saber comunicar con otros que están expuestos a este tipo de obreros o falsos obreros y están siendo engañados por ese tipo de ministerio y ese tipo de personas. Ahora, si nuestras aplicaciones llegaran hasta ahí solamente, entonces podemos decir, bueno, no estoy aprendiendo tanto para mí, sino que estoy aprendiendo para poder enseñar a otro. Y está bien, pero tenemos que ir aún un poco más allá. Y debemos entonces considerar la Escritura y pensar, a ver, yo estoy viendo lo que la Escritura me dice acerca de estos hombres que son impíos, que son falsos, y me va a hablar de ciertas características que tienen que ver con la vida de ellos. Pero puede ser que alguna de esas características en algún punto estén revelando alguna deficiencia en mi vida espiritual. ¿Significa eso que yo soy un falso maestro? Podríamos hacernos esa pregunta. ¿Es alguien un falso maestro por tener esta característica o tiene estas características por ser un falso maestro? Eso como el dilema, ¿verdad? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Bueno, podemos pensar, puede ser que haya personas que tengan alguna de estas características y no necesariamente sea un falso maestro. Puede ser que haya personas que son falsos creyentes, evidentemente, y tienen algunos de estos pecados. Puede ser que haya un falso maestro y estas características no sean tan evidentes porque hay muchas, podemos decir, escalas en la gravedad de una característica que es planteada en la Biblia como negativa, y también porque puede haber mucho engaño y mucha simulación. Si fuera así tan claro, no hubiera sido necesaria una instrucción apostólica a la iglesia primitiva para que identifique quiénes eran los falsos maestros. Entonces, hay algo detrás de esto de sutileza. Uno puede verlo como algo muy claro, pero hay algo detrás de esto de sutileza. Entonces, ahí ya las aplicaciones van un poco más allá. Van hacia mi propia vida. Es decir, yo no quiero en ningún punto identificarme con un falso maestro. No creo que aquí ninguno diga, ay, leyendo Judas me di cuenta que soy un falso maestro. Ojalá que no sea una realidad. Pero alguien pudiera así decir, leyendo esto, me di cuenta que tengo conceptos equivocados o doctrinas equivocadas o incluso prácticas equivocadas. Y entonces yo quiero corregirlo. Yo no quiero parecerme un falso maestro, no quiero ser un falso maestro. Ahora vean otra cosa interesante. Nosotros hacemos lo que hicimos y hemos hecho, creo que cada vez que hemos estudiado este libro, esta carta, lo hemos leído completo, ¿verdad? Y eso era lo que hicieron los receptores originales. Recibían una carta y la leían completa. Imagino yo que en el caso de las cartas apostólicas, que eran muy largas, tomaría más tiempo, la leerían por porciones, pero una carta corta como esta, cuando los receptores se reunían, la leían completa. Pero luego era motivo también de meditación y era motivo de enseñanza en la iglesia primitiva. Entonces, esto es lo que estamos haciendo nosotros. Leemos la carta completa y tomamos el tiempo para meditar en ciertas porciones, para considerar la enseñanza detrás de eso o la doctrina detrás de eso, y luego también para considerar aplicaciones. Entonces,
en esta carta, una de las características que resaltan a la luz, quizás con una simple lectura o con algunas lecturas, es que el autor de esta carta, Judas o Judá, como mencionamos en su tiempo, hermano de Jacobo y medio hermano del Señor Jesucristo, utiliza algunas veces grupos de palabras o de categorías para hacer ciertas descripciones. Por ejemplo, cuando comenzó la carta, nosotros vimos que la carta va dirigida a los llamados, a los santificados y a los guardados, un grupo de 3, ¿verdad? Cuando estudiamos más adelante en lo que significaban los versículos 6 al 7, vimos allí 3 ejemplos del juicio de Dios, que hablaba de los ángeles, el versículo 5, que habló del pueblo saliendo, que lo sacó de Egipto, pero que por incredulidad muchos murieron en el desierto. Luego hablaba de los ángeles que no guardaron su dignidad y fueron puestos en prisiones de oscuridad. Y luego hablaba de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Otra vez, un grupo de 3 juicios. Y ahora que llegamos aquí al versículo 8 y ya está enfocándose entonces en los falsos maestros, encontramos también este grupo de 3 que es prácticamente como un bosquejo, porque dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, y aquí vienen los 3 grupos, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Entonces vemos que es bastante común para Judas escribir y transmitir sus conceptos y utilizar grupos de descripciones. Y vamos a ver de algún modo esto que se sigue desarrollando en la carta, para que de alguna manera nosotros podamos recordar de manera más fácil las enseñanzas. Entonces, es más que obvio que ahí sale un bosquejo de estas descripciones o características de estos falsos maestros. Dice, de la misma manera, y debemos recordar el contexto, de la misma manera que ¿quiénes? De la misma manera que los referidos a las descripciones de los versículos 5 al 7, de aquellos que recibieron el juicio por ser incrédulos, de aquellos que no guardaron su dignidad y fueron puestos en prisiones eternas para el juicio del gran día, y de aquellos que vivían en la inmoralidad, como los habitantes de las ciudades de Sodoma y Gomorra, y sufrieron el juicio del castigo eterno. Entonces, así como Dios juzgó a esas personas o grupos, estos en quien se enfoca la carta y quien describe la carta son dignos de juicio eterno, de juicio divino. Y vean cómo lo describe la palabra. Dice que son soñadores. Y quiero decirles algo, hermanos. Realmente yo pienso que hay muchos textos que aparecen en las Escrituras que son confrontadores con numerosas prácticas y doctrinas de iglesias falsas o iglesias apóstatas o movimientos que podemos decir que no podemos decir completamente que son completamente apóstatas, pero sin embargo que están muy manchados y involucrados por algunos falsos maestros que son apóstatas. Muchos de aquí ustedes han tenido contacto o han asistido o han participado en iglesias en el pasado, ¿verdad? De la prosperidad, o iglesias carismáticas o iglesias pentecostales, y no podemos emitir un juicio completo sobre todas esas iglesias. Creemos que hay iglesias del Señor, aún dentro del movimiento pentecostal, con muchas carencias y equivocaciones en práctica y en doctrina, pero también es cierto que en todo ese movimiento carismático hay muchos falsos
maestros, sobre todo en lo que tiene que ver con esta línea de la prosperidad, con la línea fuerte, carismática de los dones milagrosos. Una de las características quizás que más identifica a esos grupos son las revelaciones personales o las revelaciones individuales. Son iglesias que no creen en la sola escritura o en la suficiencia de las escrituras. Nosotros hemos aprendido de que Dios se revela por su palabra. Debemos estudiar su palabra, debemos meditar su palabra y sacar con un concepto completo y entendimiento completo del consejo de Dios cuáles son las doctrinas. Sí, tenemos una confesión de fe a la que adherimos porque entendemos que es el mejor resumen de las doctrinas que nos distinguen. Pero por el otro lado, en estos movimientos que están abiertos a nuevas revelaciones y a revelaciones sobrenaturales y personales, que ellos describen como cosas muy espirituales y que realmente son muy subjetivas. Y una vez más, no tomen esto como una condena a todas las personas que creen de esa manera. Pero esa es una gran puerta para que allí estén los falsos maestros y los falsos apóstoles o siervos del Señor. Seguramente le ha pasado a usted de escuchar a alguna persona o acercarse a alguna persona que le habla de sus sueños y de que Dios le habló por sus sueños y guían la vida o las decisiones de la vida en base a los sueños que han recibido. Y debemos hacer la aclaración de que ciertamente fue una de las formas de Dios de revelarse en el pasado, tal como lo tenemos en las Escrituras. Dios habló por sueños. A los patriarcas les habló por sueños. A otros siervos de Dios también se les apareció en visiones y en sueños. Entonces, estas personas toman esos ejemplos y entonces dice, si pasó en el pasado, pasa también en el presente, y consideran que Dios habla por sueño. Pero los que entendemos que en la palabra de Dios tenemos todo lo necesario para nuestra edificación, santificación y toda la revelación de la voluntad de Dios, entendemos que esa forma de revelación ya cesó, ya no hay más palabra de Dios por medio de sueños, no hay más palabra de Dios por medio de visiones, no hay más palabra de Dios por medio de profecía como algo que Dios revela y que va a pasar fuera de lo que nos dice la Escritura. Como decía un pastor, aquella persona que dice Dios me dijo, debería ser porque está leyendo la Escritura, cuando dice así dice el Señor, ¿verdad? No porque piense que Dios le habló de manera particular. Y es muy difícil tratando con estas personas. Cuando alguien le dice, vieras que tuve un sueño y Dios me dijo que... Uno no puede, uno no quiere que se pierda esa alma. Queremos ganarle, ¿verdad? Para Cristo y para la verdad. Queremos orientarle. Algunas veces hasta dicen cosas bonitas de lo que Dios le dijo. Pero entendemos que aún cuando las intenciones sean buenas, o aun cuando estén diciendo algo que no es exactamente contrario a la Escritura, están careciendo de una base pensando en que esas revelaciones continúen. Ahora, si lo llevamos a un extremo en los que son estos falsos maestros y soñadores, estos sueños son de los cuales se jactan, de que Dios le ha revelado a ellos cosas particulares y están jugando con la voluntad de Dios o con la revelación de Dios. Nos preguntamos si es que lo hacen conscientes o engañados ellos mismos, pero lo cierto es que aunque esos sueños sean reales o sean falsos, no es Dios el que les está hablando. Estos soñadores que abren su puerta a ese tipo de revelación, dice aquí, mancillan la carne.
Y esta es una descripción particular de la inmoralidad sexual. Habíamos hablado antes de las ciudades de Sodoma y Gomorra, ciudades libertinas que fueron en un camino contrario a la palabra del Señor, sin ajustarse a los mandamientos del Señor, evidentemente paganos, rechazando todo lo que tiene que ver con la moral. Y estos soñadores siguen en esa dirección, mancillan la carne, o sea, viven en una práctica de inmoralidad sexual. Dios ha dado al hombre y a la mujer un regalo maravilloso de la intimidad en el matrimonio. La sexualidad es algo de lo cual el ser humano debe dar gracias a Dios, no solamente porque es el medio que Dios ha provisto para la reproducción, sino también para el gozo en la intimidad y la comunión y la armonía en el matrimonio. Pero Dios ha dicho que esto es para ese marco de un hombre y una mujer en el matrimonio. Y fuera de esto es pecado. Debemos luchar en contra de la inmoralidad sexual. Sea usted soltero, soltera, casado, casada, viudo, divorciado, debemos luchar y batallar contra la inmoralidad sexual. No solamente en hechos o en actos externos, sino aún en la mente y en el corazón. Por eso digo que aunque veamos esta característica en los falsos maestros, no pensemos, esto no es para mí y yo no soy uno de ellos. No, pensemos que hay pecados que son característicos en ellos y evidentemente alguien que está en una posición de influencia espiritual, si está tropezando en uno de estos pecados, tiene la probabilidad de llegar entonces a verse identificado en ser un falso maestro. Pero sin embargo, cada cristiano debe luchar por la santificación en su vida personal en el área de la sexualidad. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, sin mancha. Que la intimidad en el matrimonio sea agradable al Señor. Dios le da al hombre una mujer para proveer y dar esa satisfacción en la necesidad sexual y de la misma manera la mujer al hombre. Y por medio de eso Dios es honrado porque es así como Dios describe la unidad en un sentido espiritual de Cristo con la iglesia. En la mayor intimidad que puede haber en el matrimonio espiritual y carnal, en la unión física, está allí de alguna manera expresada lo profundo e íntimo que es la unión espiritual de Cristo con su iglesia. Entonces, queridos hermanos, cuando pensamos en algo así, debemos considerar la importancia de vivir en pureza sexual. Hay muchos ataques a la pureza sexual hoy en día, no solamente por la exposición que hay de muchas tentaciones, no solo que debemos cuidar los ojos en la calle cuando andamos, o también la mujer debe cuidar su forma de vestir para no ser de tropiezo a los hombres, pero debemos cuidar también nuestra mente y nuestros pensamientos, debemos cuidar aquellas cosas a las cuales podemos ser expuestos, algunas veces quizás involuntariamente como una estrategia de Satanás para arrastrarnos, para tentarnos, para seducirnos, como puede ser con la pornografía, en el internet, hoy en día en los celulares, en las aplicaciones, en la publicidad. Quizás usted está leyendo una noticia y aparece allí una imagen que ya puede ser un motivo de tropiezo. Con toda esta gran cantidad de intentos que hay del mundo de seducir nuestra carne, ¿verdad? Con oportunidades, insinuaciones, que hasta ya uno va viendo cómo
utiliza todos los elementos hasta de la tecnología para quizás hacer pensar que usted puede racionalizar el pecado, ¿verdad? Porque hoy en día hasta la inteligencia artificial hace un modelo a su gusto. Y alguien pudiera decir, bueno, no estoy pecando porque no estoy viendo a una mujer real. Es pecado, está seduciéndose con una imagen, la palabra pornografía tiene que ver con eso, con la grafía y la fornicación. Entonces debemos estar atentos a todos los engaños del enemigo. Cómo el enemigo puede estar provocando tropiezos en el creyente. Debemos advertir el cuidado que debemos tener, hermanos, de las redes sociales. Porque fácilmente uno puede estar ahí pasando algún tiempo en Facebook o en Instagram o en YouTube o en cualquier cosa y entra en una especie de adicción que no puede parar de ver ciertas cosas que son cada vez más insinuantes, cada vez más provocativas, y cuando quiere reflexionar sobre eso, ya ha sido atrapado por la lujuria y por la codicia. Y no estoy hablando de algo que sea exclusivamente de los hombres, sino también una lucha que puede haber también en algunas mujeres. En el ministerio de Liberando a los Cautivos, que se atienden solicitudes de personas que quieren ser libres del vicio de la pornografía o de la inmoralidad sexual, no son solo hombres los que tropiezan con eso. Pudiera haber alguno que esté luchando o alguna mujer que esté luchando y le dé vergüenza externar esa lucha, pero debemos batallar y debemos proveer todas las herramientas. Y qué mejor que en la iglesia de Cristo que haya cuidado de las almas en esa batalla que es tan grande. Hoy hablábamos de la batalla contra Amalek, ¿verdad? Puede ser que alguien esté siendo destrozado en su retaguardia por Amalek. Y está sin duda faltando allí la oración, pero es necesario también pelear con las armas que Dios ha provisto para el pueblo del Señor. Consideremos entonces, hermanos, esta seria advertencia para todos nosotros. Aunque usted diga, yo no soy un falso maestro, yo no soy de estos soñadores, sí, pero una de las características que tienen es que son abiertos a la inmoralidad sexual, que eso no sea algo que nos caracterice también a nosotros. En segundo lugar, dice que rechazan la autoridad. Y cuando hablamos de autoridad, evidentemente la autoridad suprema es Dios. Entonces estos hombres rechazan la autoridad de Dios. Son rebeldes, no son sumisos. Pero también debemos considerar que esa oposición es a la autoridad per se. Satanás se rebeló contra la autoridad de Dios, quería ser como Dios. Y nosotros debemos entonces pensar en nuestra relación con la autoridad. Primeramente con Dios y su voluntad, pero también con todas las autoridades que Dios ha puesto en nuestra vida. Dios pone autoridades en un hogar, donde hay un padre. Para los hijos pone una doble autoridad, el padre y la madre. Dios pone autoridades en el mundo civil. Tenemos autoridades civiles. Sabemos que muchas veces las autoridades civiles pueden traspasar los límites de la incumbrencia de su autoridad. Y ahí pudiera ser razonable o argumentable saber cuándo someterse o no, como en cualquier esfera de autoridad. Sabemos que hay autoridad en la iglesia. También un pastor pudiera traspasar la autoridad de lo que respecta a su ministerio y su pastorado, y pudiera ser correcto entonces considerar si hay algo a lo cual no someterse, pero ese no es el énfasis aquí, sino que estamos hablando de que ellos tienen un problema contra la autoridad. No pueden someterse a la autoridad con un corazón dócil, por eso seguramente salieron de esas iglesias y conformaron sus grupos porque no podían estar bajo autoridad, seguramente porque fueron quizás disciplinados o reprendidos por sus pecados y entonces salieron y no quieren tener sobre sí autoridad. En cambio, aquellos que son de Cristo vemos a la autoridad como una bendición para nuestra vida, no como algo que es para nuestro mal.
A veces uno ve, sobre todo a los adolescentes, ¿verdad? Jóvenes o adolescentes, pareciera que es una característica muy común que son rebeldes a la autoridad. No quieren someterse a la autoridad, no quieren límites. Pero ¿cuál es el problema que está detrás de eso? Es que su entendimiento es: los límites no son buenos para mí. Yo quiero traspasar los límites porque yo estoy convencido de que hay algo bueno después de esos límites. Pero esos límites se ponen para el bien de ellos, porque se los quiere cuidar, porque se los quiere proteger, porque quieren que ellos eviten males y dolores. Si tenemos entonces el entendimiento correcto de lo que es la autoridad, vamos a poder comprender mejor por qué Dios pone constantemente autoridades en nuestra vida. Autoridades civiles, autoridades en el hogar, autoridades eclesiásticas, para nuestro bien. Y el creyente debe tener un espíritu sumiso ante la autoridad, porque es un refugio. Y eso, vean, tienen aplicaciones bastante significativas. Por ejemplo, aquí si hay niños o jóvenes o adolescentes, eso deben pensar. El hecho de que tenga una autoridad en mi hogar que me pone límites no es para mi mal, es para mi bien. Pudiéramos cuestionar si hay un exceso de autoridad, un abuso de autoridad, una manipulación. Pero si consideramos específicamente el argumento de la autoridad, debemos pensarlo así: es para mi bien. El hecho de que Dios ponga autoridades en la iglesia es para mi bien. A veces uno dice: ay, es que hay que dar cuenta de todo. Es que si llego tarde me regañan. Y si no voy y no aviso, Hermano, no es para su mal, es para su bien. Es para que andemos de acuerdo al compromiso que tomamos. Es para que nos esforcemos por dar lo mejor de nosotros para el Señor. Es para que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Porque también la autoridad es puesta no solo para corregir aquello que está deficiente, como Pablo le decía a Timoteo, a Tito, acerca de la necesidad de autoridades en las iglesias, sino también es para la protección, para la edificación, para el beneficio de aquellos que están bajo la autoridad. Decía un pastor que para él era muy importante eso, porque le permitía andar con una tranquilidad de conciencia. Decía que si él, digamos, si era invitado a alguna iglesia o a algún lado, él llegaba, ¿verdad? Y estaba allí en la iglesia, y si él tenía que salir o ir a algún lado, iba al pastor de la iglesia y decía: pastor, disculpe, voy a salir para ir a... Como que él entendía que se ponía bajo la autoridad del lugar donde iba. Vean qué interesante este concepto. Pensándolo, es para mi bien. Estar bajo la sumisión de otros, porque eso me va a traer un beneficio espiritual, porque es un principio bíblico que hay allí incorporado. Y podemos, si gustan, para el próximo sermón, donde se va a mencionar versículo 11, los que perecieron en la contradicción de Coré, aquellos que se rebelaron contra la autoridad. Vean qué mal les fue a aquellos que se rebelaban contra la autoridad. Entonces consideremos, hermanos, la importancia de la autoridad, porque los falsos maestros se caracterizan por rechazarla. Niños aquí, ¿ustedes están rechazando la autoridad? Esposas, ¿están rechazando la autoridad de sus esposos? Hombres, ¿están rechazando la autoridad de la palabra acerca de cómo deben dirigir y guiar su hogar? Como miembros en la iglesia, ¿podemos estar rechazando la autoridad pastoral? Como ciudadanos en este país, podemos tener muchas quejas correctas y válidas acerca del gobierno, pero ¿estamos rechazando la autoridad per se o nos oponemos a esas transgresiones de la autoridad? Y en tercer y último lugar, dice: blasfeman de las potestades superiores. Recordemos las características: mancillan la carne, inmoralidad sexual, rechazan la autoridad, no tienen un espíritu sumiso. Y en tercer lugar, blasfeman de las potestades superiores.
Vean, no hay quizás descripción más clara de lo que pasa en muchas iglesias de este movimiento carismático y pentecostal. Están allí atando y desatando y gritando en contra del diablo, de los demonios, persiguiendo a los demonios como si los vieran y reclamando cosas que supuestamente en el mundo de fábula que ellos tienen en mente, inventan, tal como aquí los dice en el versículo 10, blasfeman de cuantas cosas no conocen. Si hay alguien que está en medio de esas iglesias y lee este pasaje y encuentra similitud entre lo que aquí dice con las experiencias que está viviendo en su iglesia cuando ese supuesto pastor, apóstol, maestro está vociferando y hablándole al diablo y atando supuestamente demonios y haciendo un montón de cosas que suenan muy poderosas, que suenan de mucha autoridad, pero ciertamente es una característica de aquellos que son falsos maestros. ¿Por qué? Porque no es eso lo que hacen los maestros que transmiten la verdad de la palabra. Y aquí hay una enseñanza clara acerca de lo que pasó específicamente cuando un arcángel, el arcángel mencionado en la Escritura, Miguel, con su nombre, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Vean, esto que aparece aquí en la Escritura es algo real, porque es algo expresado en la palabra de Dios. Pero esto es tomado de un libro conocido como la Ascensión de Moisés, que no era un libro inspirado. Ahora, el hecho de que ese libro no sea un libro inspirado o parte del canon o de la Escritura, no hace que una parte de ese libro, de lo que es expresado aquí, esto sea falso. También leemos más adelante que se habla en el versículo 14 de la profecía de Enoc. Y se sabe también que hay un libro de Enoc. El hecho de que ese libro no sea un libro inspirado o que no haya registro de eso no significa entonces de que lo que aquí menciona de ese libro sea equivocado. Muchas veces la Escritura va a citar otras fuentes, pero no anula la verdad de lo que allí se transmite en la enseñanza bíblica, porque el Espíritu Santo de Dios está allí utilizando eso con el propósito de transmitirnos la verdad con claridad. Incluso podemos decir, hasta el apóstol Pablo cita poetas, ¿verdad? O filósofos que no eran cristianos, pero tenía un propósito al hacerlo y el Espíritu Santo de Dios está allí obrando. Entonces, ¿qué es lo que se cita de este evento que aconteció luego que Moisés muriera? Sabemos que él ascendió al monte, miró la tierra prometida, pero no iba a entrar en ella, ¿verdad? Se sacó sus vestiduras, que Josué tomó su función como líder, introdujo al pueblo a la tierra prometida, y allí murió Moisés y fue sepultado, pero parece entonces ser de que el diablo quiso ir por el cuerpo de Moisés. ¿Cuáles serían los propósitos del diablo en eso? No lo sabemos, pero sí sabemos que no eran buenos, ¿verdad? El diablo nunca va a querer cosas buenas. Posiblemente utilizar el cuerpo de Moisés, aparecerse, crear algún tipo de ídolo para que el pueblo judío tropezara. Pero cualquiera fuera el propósito satánico detrás de esta disputa por el cuerpo de Moisés, Dios se encargó de mandar a su servidor, al arcángel Miguel, quien era muy poderoso, y por más poderoso que Satanás fuera, no se lo permitió. Pero notemos cómo fue el trato de este arcángel con Satanás. Dice aquí, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Esto no muestra en absoluto debilidad de parte del arcángel Miguel, sino que muestra la sumisión a la autoridad de Dios,
cómo Dios quería que el arcángel actúe. Hermanos, y los ángeles no pecan. Los que pecaron fueron ángeles caídos, ¿verdad? Entonces, quería que actúe de esta manera. Y esta fue la manera correcta, la cual es un ejemplo para todos nosotros, pero específicamente una gran exhortación a los que están pecando de esta manera, que son los falsos maestros. Ni el arcángel en su alto grado de autoridad espiritual, que podría decir que en rango estaba de tú a tú con Satanás, no se atrevió a proferir maldición, sino que dijo: el Señor te reprenda. Recordamos que el Señor, cuando fue tentado, el Señor reprendió a Satanás. Pero es el Señor. Utilizó la palabra de Dios para defenderse de cada uno de esos ataques. No solo de pan vivirá el hombre, se defendió el Señor. Pero ya luego le dijo: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Luego, vete de mí, Satanás. El Señor podía proferir un juicio de maldición, pero lo hizo utilizando la palabra y de ningún modo en algo similar a las blasfemias que hoy en día observamos. Alguien pudiera decir: bueno, pero ¿es blasfemia cuando se habla mal del diablo? Uno piensa que una blasfemia es hablar mal de Dios. Bueno, ciertamente estos hombres blasfeman hablando de las potestades superiores en ignorancia, en vanidad y con propósitos malvados. ¿No es triste pensar en las personas que están en medio de esas iglesias? Que son quizás ovejitas del Señor, algunos de ellos, o que tienen el interés de ir y escuchar algo de la palabra de Dios, y lo que van a escuchar es: Dios me dijo en sueños, y esa sarta de disparate. Bueno, algunas cosas podrán coincidir. Ahí es donde está el engaño, ¿verdad?, de la falsedad. Dios me dijo que usted tiene que orar más. Y sí, tenemos que orar más. Sí, lo dice la Escritura, pero Dios me dijo que usted trabaje y se va a esforzar y va a prosperar, o que ofrende y que sea fiel. Si somos fieles al Señor, el Señor recompensa. Pero tampoco eso significa que uno negocia con el Señor y que le da dinero para que el Señor le multiplique, porque pareciera ser que están alentando el ídolo del dinero, de la prosperidad. ¿Cuántas falsedades, cuántas falsas expectativas de alguno de que van a hallar prosperidad o salud? ¿Cuántos engaños? Qué triste, hermano, qué triste. Y están allí en las iglesias. Y queremos de algún modo ayudarles. Y hay en algún punto una manifestación de esa esperanza en varios testimonios, porque ciertamente el fruto que estamos viendo en las iglesias, si pensamos en todas las iglesias de sana doctrina o iglesias con las que tenemos contacto, estamos viendo más personas venir a la fe que salen de ese mundo, de esas iglesias carismáticas, de esos falsos maestros, que del mismo catolicismo romano o de otras religiones o sectas. Quizás porque todavía se lee la palabra en algún punto, en alguna de esas iglesias, o porque Dios quiere sacar de allí a sus ovejas. Tenemos aquí un buen texto para presentarle a esas personas y para decirle: vea, por favor, analice este texto, estudie esta epístola de Judas, considere si no está siendo usted expuesto a estos falsos maestros. Cuando usted los escucha orar así, como que ellos pelean con Satanás y que dominan el mundo espiritual en su supuesta guerra espiritual, y hablan mal y profieren maldiciones, no es esa la manera. O están engañados en sus corazones, o están engañando voluntariamente, o son ingenuos, ignorantes y necesitan ser instruidos de la verdad, o son instrumentos de maldad como falsos maestros para los cuales
está preparado el juicio eterno. Qué triste, qué triste. Y como aplicación también, hermanos, nosotros a veces debemos tener cuidado cómo hablamos. Hay veces, así como las personas pueden tropezar en tomar el nombre de Dios en vano, algunos mencionan a los ángeles o a los demonios, o tropiezan, ¿verdad?, diciendo cosas, quizás hasta en tono de broma, ¿verdad? Y que metió la cola y que esto, y que son alusiones hacia las fuerzas espirituales malignas, pero podemos estar tropezando en minimizar el respeto o el temor a las verdades espirituales que nos enseña la palabra. Lo que debemos nosotros decir es: el Señor te reprenda, y no creo que tengamos este tipo de encuentros con demonios o con el diablo, pero sin embargo debemos sí saber de que hay una lucha espiritual. Quiera el Señor entonces ayudarnos a considerar la verdad de la palabra de Dios y también meditar en nuestras propias vidas. Quizás, hermanos, otra manera de aplicar esto es pensar en esas personas que están en esas iglesias y clamar al Señor. Aquí en Liberia mismo, hermanos. Recuerdo cuando nosotros vivíamos en Cañas Dulce, había una iglesia que estaba más o menos como al kilómetro, quizás 800 metros. El ruido y el escándalo que se sentía de esa iglesia era impresionante. Quizás usted conoce de gente que están en esas iglesias. Quizás usted un día puede acercarse y decirle: ¿a usted no le gustaría escuchar un estudio de Judas? Vea qué importante esa carta. ¿La leyó alguna vez? ¿Consideró el peligro de los falsos maestros? Quiera el Señor abrir los ojos de muchos que están en esos grupos. Tengamos cuidado con lo que escuchamos a veces en las predicaciones, en la radio, en el internet. Y consideremos también nuestra propia vida a la luz de los pecados que son manifiestos en estas personas. Que el Señor nos libre de la inmoralidad sexual. Que seamos personas que nos sometemos a la autoridad y que con nuestra boca no hablamos incorrectamente del mundo espiritual, las potestades superiores. Recordemos que la iglesia está puesta mostrando el misterio de Cristo, las maravillosas riquezas de la gloria y de la gracia de Dios son expuestas para que todos los ángeles, los principados, los potestades puedan comprender lo maravilloso que es la obra de Cristo para nuestra salvación y santificación. Los ángeles nos están observando, hermanos. Los ángeles están observando cómo corremos la carrera. Por eso debemos despojarnos de todo peso y de todo pecado y correr la carrera con fe. Hay muchos que están observándonos. Son espíritus ministradores para nuestro bien, para nuestro cuidado muchas veces. ¿Cuántas veces decimos en algún socorro del Señor? Los ángeles estaban ahí, nos estaban cuidando, nos estaban protegiendo del peligro. Es un mundo espiritual que no vemos y de lo cual poco podemos hablar. Hablamos solo lo que nos dice la palabra. No debemos tropezar en inventar cosas como hacen estos soñadores. No debemos tropezar en esperar nuevas revelaciones. Nos sujetamos a la revelación de la palabra. Que el Señor nos ayude a caminar en santidad y en pureza.